Y por tanto, si usted se siente feliz como yo, al que está a su lado, vaya, dígale, tú eres libre, aleluya. Demuéstramelo, aleluya. Pero yo necesito que usted sea feliz, aleluya, esté contento. Diga, somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, cántelo, cántelo. Vencemos la oscuridad. ¿Con qué? Y si usted es libre, cante con nosotros con el corazón. Y somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón. Dígalo usted. Y somos libres, tuya es la gloria. Y usted canta conmigo. Resucitaste con poder, caminaremos y nos levantamos hacia el mundo, aleluya, y hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos. Resucitaste una vez más. Resucitaste con poder, caminaremos y nos levantamos. Nos levantamos, nos levantamos. La iglesia completa dice: somos libres. Y Somos libres, una generación que canta tu gracia. tú eres. Tú eres aquel en que nos Repetimos movemos, todos: somos libres. tuya es la gloria. Y somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres Aquel en que nos movemos, y tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón. Y somos libres, tuya es la gloria. Somos libres en Cristo Jesús, aleluya. Aunque yo no lo entiendo, estás aquí en mi sufrimiento, en el gozo, en el llanto, En lo alto y lo bajo, en victoria y derrota, en tristeza y en pobreza, en escasez y riquezas, siempre has sido fiel y no me dejarás. no me Y dejarás. no me dejarás.
inmortalidad. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Podemos decir por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre. Aleluya. Vivo estás. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí. Bendecida noche, amada iglesia. ¿Cómo se siente? Creo que una frase que institucionalicé aquí me la han robado ya, pero en verdad se han tomado el tiempo para honrar el espacio en el que nos estamos reuniendo como iglesia, como cuerpo de Cristo. Dígale a la persona que le queda la par, te tomaste el tiempo. Dígaselo, pero como que lo cree. Te ves muy bien, pero dígaselo de verdad, como que lo cree. Como que lo cree. Me gustaría que la noche de hoy usted me regale unos cuantos minutos de su tiempo. Si dentro del marco de la posibilidad usted pudiera escribir. Sus anotes son altamente importantes para que pueda verificar como los debería si es conforme a las escrituras lo que estamos planteando. Me gustaría que oremos unos segundos. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, reconozco que solamente tú puedes glorificar al Hijo en nosotros. Y es imposible que nosotros podamos ser precisos si tu voz no es la que se comunica a través de nuestra voz. Necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento estén sensibles para percibir la luz y que podamos ver, que podamos palpar para poder conocer a Cristo. Permítenos ver, que esta palabra de gracia haya cabida en nosotros y que tú, Espíritu Santo, puedas hacer un proceso de metabolización para que podamos incorporar los nutrientes del Cristo que ha sido servido desde el primer segundo de esta reunión, y que nuestro cuerpo no los rechace, sino que sea productivo. En Cristo hemos orado.
Amén y amén. Yo quiero que hablemos unos cuantos minutos de algo que creo nos podría resolver unos cuantos problemas generacionales. Vaya conmigo a la carta a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 1, en el verso 16. Vamos a hablar unos cuantos minutos de oración. Dígale a la persona que le queda a la par: la oración en el propósito eterno. Colosenses capítulo 1, verso 16. Cuando lo tenga puedo decir un fuerte amén. Voy a tratar de ir lo más despacio posible a fin de con precisión poder comunicar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Leemos en el nombre de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Leo la última frase. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este texto debiera de ser un pilar sobre el cual nuestro entendimiento relacionado a lo que es el propósito eterno y todos los temas que se desprenden de él, este texto debiera de ser fundamento, porque todas las cosas que han sido creadas no fueron creadas fuera de la realidad de lo que hemos estado hablando, que es el propósito eterno. Nada ha sido creado fuera de esa realidad. Así como el martillo y la madera se sujetan al carpintero para su obra, así fueron creadas todas las cosas para ser sujetas al Hijo en el cumplimiento de su obra. Sin embargo, esta realidad de que en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo fueron creadas todas las cosas, es algo que de alguna forma el primer Adán atentó contra eso, porque él en su hazaña o desde la corrupción de su corazón, el martillo y el cincel que habían sido creados en él, por él y para él, él desde la corrupción de su corazón terminó desviando el uso de los recursos que habían sido creados en el Hijo y por el Hijo para el propósito eterno. Pero Adán, en el que sería importante que este concepto de Adán no sea visto como la idea de un solo hombre, sino que se asuma lo que esta palabra en sí significa, que es raza humana. Las escrituras tienen un equitativo para esto. Dios se simplifica los problemas. O usted está en su primer hijo, Adán, el reverde, o usted está en Cristo, el postrer hijo. No existe un tercer camino. Tal vez existirá el que la sociedad, para tranquilizar su conciencia, se ha inventado. Pero no existe tal camino gris. O usted está en la oscuridad o está en la luz. O está en la muerte o está en la vida. No existe tal cosa como un punto medio. Inclusive la carta o el libro de Apocalipsis dice que el estar neutral es como ser tibio, y al tibio de su boca lo vomitará. Esto dicho, quiero que usted pueda comprender que como recurso nos referimos a todas las cosas que usted puede imaginarse. El texto que leímos dice que todo fue creado en Él, cosas invisibles y visibles,
las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todas. No existe nada que le pueda venir a usted a la memoria que no responda a la creación de Cristo. Dentro de estos recursos podemos resaltar el tiempo, la vida, la salud física, emocional. Podemos resaltar los recursos económicos, inclusive tu puesto de trabajo, las empresas, las ideas de negocio, tus talentos naturales, las capacidades que has incorporado a partir de un proceso de aprendizaje, incluso el matrimonio, la familia. Todo fue pensado dentro del contexto del propósito eterno de Dios. Y quiero leerle esto. Nada fue traído a esta realidad como a la aventura. Todo está estructurado desde la realidad del propósito que tenía aquel que las creó, su propósito eterno. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. El concepto de que fue creado en Él nos da un sentido de ubicación, de cuál fue el epicentro o el lugar donde se ensamblaron todas las cosas. El concepto de que por Él, que menciona Colosenses 1:16, nos arroja luz de quién fue que estaba a cargo de la mano de obra para la configuración de todas las cosas que estaban siendo creadas. Y el para Él explica el destinatario que había de usar esto que se creó y se configuró. Apocalipsis capítulo 4 verso 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando hablamos de corrupción, que ya usé el concepto para decir que el primer Adán corrompió el uso del cincel, nos referimos a que un recurso que tenía un fin en sí mismo, pero que un administrador público, el recurso que era para la construcción de una obra pública, lo termina pervirtiendo y lo usa para la construcción de una obra privada. ¿Me sigue? En este sentido, a esto le llamamos corrupción. A tomar un recurso que tenía un fin en específico y a usarlo para uno divorciado de su razón de ser. Esto ilustrado desde las escrituras y desde la mente apostólica sonaría así: recibimos la vida de Dios como un recurso para que seamos colaboradores del propósito eterno, pero por causa de la ignorancia que opera en nosotros, el recurso que fue creado para una obra pública, entre paréntesis, el propósito eterno, termina siendo usado como un recurso para construir nuestra propia obra, nuestro propio propósito. Hemos hablado mucho de propósito eterno. ¿Qué es el propósito eterno? En palabras simples, Dios está dando a conocer la riqueza de su sustancia. Lo voy a repetir. Dios está dando a conocer las riquezas de su sustancia. Esto pudiéramos enmarcarlo en la realidad del amor, la justicia, la bondad, la paz, la benignidad. El Dios que es invisible decidió darse a conocer. O sea, hacer que lo que no se ve pueda ser visto. Vamos a usar un ejemplo en términos de electricidad para ilustrar esto. La electricidad es no visible. Y asumamos que la electricidad es, en este caso, Dios, que necesita darse a conocer. Ninguno de nosotros puede decir que ha visto nunca la electricidad. Ninguno la ha visto. Y imaginemos que la electricidad ahora se quiere dar a conocer.
ella va a crear todos los recursos necesarios para que los cables por donde ella se va a expresar para ser vista en una lámpara aparezcan. Nosotros desde esta realidad también somos pensados desde la mente de Dios como piedras vivas, piedras que deben de ser parte de ese ensamblaje donde la vida de Dios será expresada. Esta realidad es la que Cristo en sus días de la carne nos modeló, porque Jesús, escuche esto, el postrer Adán, Cristo, mostró a qué se parecía un sujeto que estaba por debajo del propósito eterno. Amó la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad. Se sujetó a todo lo escrito en el libro de la ley con referencia a él, al punto de entregar su propia vida como una expresión de obediencia al propósito eterno. Esto quiere decir que Jesús mismo, en quien Cristo es encarnado, no estaba exento de esta realidad. Él entra en la realidad para darle continuidad a este propósito eterno. Y ahora quiero decirles lo siguiente: como Cristo puso a sujeción del propósito eterno su vida, tiempo, tesoro y talento, todo fue rendido a una misión superior a su propio deseo. Cuando en una generación el propósito eterno y el entendimiento de este mismo no es la plataforma, las paredes y el techo que nos sostiene, entonces se corre un alto nivel de peligro, porque los recursos que lleguen a nuestra mano bajo la ignorancia del propósito eterno serán pervertidos o desviados, serán víctimas de corrupción. Israel en las escrituras nos es mostrada como un modelo. En términos sociológicos es una especie de muestra donde vamos a hacer un censo aquí para determinar con un grupo pequeño la realidad de la mayoría. En términos medicinales podríamos decir que Israel es de donde se toma una especie de biopsia, donde una microcélula donde podremos ver la realidad que opera en todo el cuerpo. Y Israel estaba situado en la realidad del primer Adán, en la realidad del Adán que corrompió los recursos por la ignorancia de la vida de Dios que en él estaba, que no entendía propósito eterno, y aquello que era para Dios darse a conocer lo terminó torciendo y convirtiéndolo en un material para él mismo darse a conocer y perpetuarse en el tiempo. Esto podemos verlo en la siguiente realidad. Israel, mientras estaba en el desierto, reunía una serie de cualidades. Dios los liberó. Todos saben eso, ¿cierto? Dios liberó a Israel. Ellos gozaban de libertad. Sus familias estaban seguras. O sea, lo familiar estaba asegurado en el desierto, porque el mismo Dios que los había sacado era quien los estaba sustentando. Su ropa no envejecía. Dice que por la mañana, todos los días mientras estuvieron en el desierto, caía maná. Dice que por las tardes caían codornices. Deuteronomio dice que ni siquiera sus zapatos se envejecieron y que durante el transcurso que estuvieron en el desierto, la ropa les creció arriba. Ahora viene una pregunta interesantísima. Si ellos tenían todas las cosas resueltas, ¿por qué Dios determinó que ellos salieran de Egipto con grandes riquezas? Si en el desierto no tenemos Downtown Center, no tenemos Ágora en el desierto.
cuál es el propósito de por qué Dios hace que ellos salgan con alto nivel de riqueza si no lo van a gastar en comida porque la tienen asegurada. Y aquí es donde se corre el peligro en todas las generaciones. Cuando tenemos en la mano un recurso de la naturaleza que sea y no se entiende su vinculación directa con el propósito eterno, ese recurso es pervertido. Sirve a una obra de corrupción, malversación de fondos. Te pusieron un recurso en la mano para algo en específico, pero por la ignorancia de ese propósito eterno, entonces tú tomas el recurso y lo usas para otra cosa. En el caso de Israel, las escrituras dicen, ustedes saben lo que pasó con ese dinero, con el oro. Ellos terminaron construyendo un becerro de oro. Cuando los recursos llegan a nuestra mano y nosotros no podemos vincularlos a la realidad del propósito eterno, lo próximo que va a aparecer en nuestra vida es un becerro de oro. Si usted lee de forma detenida, usted se va a dar cuenta que Israel, que el dinero o la plata, como usted lo quiera mencionar, tenía un único propósito: que se construyera el tabernáculo de reunión, que era donde Dios iba a habitar en medio del pueblo. De modo que esas riquezas también contribuían a ese propósito eterno de que el Dios que no se ve necesitaba estos recursos para hacerse visible en medio de ellos. La muestra que se tomó de la biopsia terminó diciendo que Adán tenía cáncer, una metástasis terminal. Estaba podrida la realidad. Y ahora sale una pregunta interesante. Un árbol producirá, o sea, primero esta frase: un árbol siempre va a producir conforme a su naturaleza. Ahora viene la pregunta: ¿puede un árbol producir algo divorciado de la realidad de la naturaleza que lo gobierna? De nuevo, ¿puede un árbol producir un fruto divorciado de la naturaleza que lo gobierna? No. ¿Puede la corrupción producir algo fuera de esa realidad? Pregunto, ¿puede la corrupción producir algo fuera de su realidad? ¿Cuál era la realidad del hombre según la muestra de la biopsia? El primer Adán era la encarnación de la mentira, la corrupción, el enemigo a carta blanca de Dios. Era la encarnación de las tinieblas. El primer Adán era la injusticia, porque esta es la realidad de la naturaleza que lo gobierna. Y nada de lo que llegue a sus manos en esta realidad será un recurso que será usado para construir algo fuera de la naturaleza que lo está gobernando. Y la corrupción, dijimos ahorita, que era la malversación de fondos. El tomar un recurso que es para una obra pública y secuestrarlo para construir mi propia obra privada. La obra pública en este sentido es que Dios necesitaba darse a conocer, las riquezas de su gracia ser expresadas en la creación. Pero tenemos a un administrador irresponsable que toma los recursos que son para el propósito eterno y decide construir, en vez del edificio donde Dios haría morada, él decidió construir su propia casa. Pero esta realidad parece ser que es algo que solamente ha operado en la Biblia. Y ahora comienzan los problemas. Dígale a la persona que le queda a la par: o tú estás en un hijo, dígaselo con confianza, o estás en el otro, o estás en el que es corrupto, injusto, enemigo de Dios, que está muerto, ajeno de la vida de Dios, o estás en aquel que es la vida,
aquel que es la imagen misma de su sustancia, aquel que es la imagen visible de aquel que es invisible. ¿Estás en uno o en el otro? Y hoy en la actualidad, ¿usted cree que la corrupción no sigue operando? La operación actual del primer Adán, porque ahorita lo cantábamos, que Cristo lo venció, ¿verdad? La idea sería que debiéramos de quedarnos siempre en la cruz. Pero cada vez que ese individuo se desmonta de la cruz, solamente puede hacer conforme a su naturaleza, ser corrupto. Y le dije ahorita que los recursos son vida, salud, familia, tiempo, tesoro, talento, lo que sea. Él lo tuerce, porque la mata de naranja no pregunta para dar lo que por naturaleza ella es. O sea, el pobrecito Adán no puede hacer otra cosa más que producir eso. Esta realidad ha tocado las congregaciones en términos locales. Y la corrupción se ha disfrazado. Y la palabra de Dios, que es de donde deberíamos de sustentarnos, pastor, se convirtió en un arma de extorsión y para manipular a la gente, con el famoso "así dice Dios". La oración se convirtió en un mecanismo de extorsión para con Dios, porque ese verdugo es un corrupto y él le quiere torcer el brazo al viejo. Dios está en el cielo o donde quiera que esté, haciendo nada. Y usted tiene su buzón de sugerencias. Hermano, pues vamos a hacerlo más bonito. Dios no está haciendo nada porque usted no le ha presentado qué es lo que usted quiere que él haga. Esa es la realidad de la oración en las manos del Adán corrupto. La adoración se convirtió en una fachada pública para mantener un estatus de espiritualidad. La alabanza se convirtió en el vestido con el que cubrimos a un muerto. Las finanzas se convirtieron en el Dios que determinan por dónde caminamos. El matrimonio es una incubadora de la mentira. Las familias son las columnas que sustentan un techo llamado muerte. Todo esto es una realidad de lo que hace el primer Adán cada vez que un recurso le llega a las manos, porque él está sujeto a su naturaleza. Génesis 1:11 dice que Dios dijo que la tierra produzca hierba verde conforme a ¿qué? A su fruto, y que su semilla esté ¿dónde? Dentro de sí. Ningún árbol puede producir divorciado de la realidad de la naturaleza que tiene. Esto trajo como resultado que todas las cosas creadas por Dios en manos de este administrador corrupto, el primer Adán, fueran sacadas del carril del propósito eterno. Todo se usó para construir proyectos privados. Esto quiere decir que el hombre ha tratado de dar a conocer su propio nombre, su propio apellido, su propio estatus, familia. Él se quiere perpetuar él desde esta realidad. Sin embargo, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en la obra de la cruz Él vino a ponerle fin a la corrupción que operaba en el primer Adán. Esto en la mente apostólica, la mentira, disculpen, voy a leerle esto. La obra de la cruz viene para poner fin a la corrupción. En la mente apostólica, la mentira, la injusticia, las tinieblas, la corrupción, el enemigo de Dios y el viejo hombre es similar a una sola cosa: el primer Adán. Primer Adán. El consumado es de la cruz cambia todo, porque por medio del derramamiento de su sangre tenemos acceso al trono de la gracia. Se nos presentó la puerta para escaparnos de la maldición de estar sujetos a una naturaleza corrupta.
la medida en la que todo nuestro ser es trasladado de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, nuestras oraciones estarán asociadas o vinculadas al propósito eterno. Repito, en la medida que todo nuestro ser es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en esa medida nuestras oraciones estarán revestidas de precisión. La oración no es un recurso que no sucumbió ante la realidad de la corrupción. La única forma en la que oraremos desde la posición que tenemos en Cristo, dígale a la persona que le queda a la par, ¿qué posición tienes en Cristo? Dígale, pregúntele. Colosenses dice que estás en lugares celestiales. Es en la medida que el viejo hombre va desapareciendo de nosotros, como el resultado no de tu obra ni del maltrato al cuerpo, sino como dice Romanos 8:11, que dice que si el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos opera en nosotros, Él también por el Espíritu hará morir en nosotros nuestros cuerpos mortales. La presencia del primer Adán en nosotros. Santiago capítulo 4 verso 3 dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y el verso 4 complica la ecuación. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El problema es que nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros anhelos tienen comunión con los sistemas de este mundo. El famoso sueño americano nos colonizó y se metió en la realidad de los hijos de Dios. Y escuche esto. El deseo de adquirir recursos desde una plataforma de ignorancia del propósito eterno de Dios. Déjame soltar esto y decirlo con mis palabras. Si nosotros tratamos de adquirir cualquier recurso desde la ignorancia del propósito eterno de Dios, el recurso que sea que llegue a nuestras manos servirá a la naturaleza desde la cual estamos operando. No importa lo que usted maneje, si hay ignorancia del propósito eterno de Dios, usted lo va a torcer. Salomón es la encarnación viva de esto. ¿Dónde se termina? Cuando lo tienes todo y no entiendes propósito. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Porque debajo del sol no existía ninguna cosa nueva. Porque todos los placeres de este mundo ese verdugo se los disfrutó. 700 mujeres, 300 concubinas, acabó con el mundo. Le dijeron que no tenga caballo, amontonó caballo. Le dijeron que no guarde cuarto, guardó dinero, hizo todo lo que le dijeron que no hiciera. Y vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta cómo terminó la vida de este individuo, ignorante del propósito eterno de Dios, desechado por el Señor. Porque la sabiduría humana tiene un tope. Tiene un tope. Pablo dice en su primera carta a Corintios, capítulo 1, verso 12, que dice que las cosas que nosotros sabemos, no las sabemos porque somos intelectuales o porque tenemos capacidad de más, sino que por el Espíritu Él las ha revelado a nosotros. Y el problema aquí ha estado en que usted
tal vez si fuéramos amigos y yo quisiera quedar bien con usted, yo le dijera que una oración con precisión se resolvería con conceptos, palabras, terminología en griego, en hebreo, en cualquier cosa de esas. Sin embargo, les mentiría en la cara, porque hay muchas cosas que ustedes han pedido tratando de extorsionar a Dios. Porque usted quiere que Dios le permita estudiar. ¿Y qué hay de malo con que yo le pida al Señor que me deje terminar mi carrera? Todo depende de qué hijo estés orando. Porque aún el sustento de tu casa puede ser un recurso que va a ser material para edificar en el hombre que Dios quiere matar. El matrimonio, la familia, nada escapa de esta realidad. Nada escapa. Solamente si comemos a Cristo, solamente comiéndolo a Él, podremos escapar de esta realidad de maldición. Y decíamos en la última intervención que estuvimos presentes que nosotros orábamos lo que somos, pero somos lo que comemos. ¿De qué te estás hartando? Si lo digo muy fino, no me entienden. ¿Qué estás comiendo? ¿A qué le estás prestando tu fuente de entrada? ¿Qué comes en Instagram, en Twitter, en las redes sociales, Netflix? ¿Qué estás consumiendo? Permítanme decirles a ustedes que Juan capítulo 12, versos 49 y 50 dice que Jesús, en su sujeción al propósito eterno, ni siquiera lo que le daba la gana hablaba. Dice: yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. ¿De qué forma? De la que me parece. Tampoco lo que, como Él lo habla, también yo lo hablo. Porque aún las conversaciones más simples pueden ser material para la corrupción. Porque los lugares cuando nos reunimos como iglesia, más que ser un club para entretenimiento, Pastor Osvaldo, tiene que ser una sede donde venimos con conciencia a entrenarnos. Pero usted quiere venir aquí a hablar lo que sea. Este grupito nada más quiere hablar. No hablan cosas sociales. Ellos lo único que hablan es de Biblia. Pero te quiero creer. Quiero creerle ese modelo. Pero cuando te miro te veo en crisis, te veo quebrado, te veo fragmentado. Entonces, ¿qué ha producido en ti la comida que te estás comiendo? ¿Qué produjo en ti? ¿Quieres orar con precisión? Necesitamos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea cubierto por la realidad de lo que en Cristo nuestro Padre ha dicho que somos. O usted está en el primer Adán o está en Cristo. No existe tal cosa. El pastor lo dirá de esta forma: o usted es hijo de Dios, no, o hijo del diablo. Una de dos es. Y yo no tengo una forma bonita de decir esto, pero si yo veo un cáncer que está en estado terminal, no te puedo pasar paños tibios. Necesitas correr por tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo está en peligro. Porque cuando no se entiende el propósito eterno, no hay nada que no esté presto para que la corrupción lo corrompa, lo invada, lo destruya. Amas tu familia, corre al propósito eterno. Porque si no entiendes esto, si las cosas que Dios te ha puesto en las manos no son congregadas en el entendimiento del propósito eterno de Dios, nada quedará sin ser tocado. Todo será sacudido, todo será destruido. Y solamente donde se encuentre la sangre no será tocado. Solamente donde se encuentre la sangre. Y para mala suerte suya y mía, a esos que mandan a destruir, esos no son evangélicos. Esos no tienen nombre, ni apellido, ni preguntan. ¿Dónde hay sangre? ¿Hay sangre? Sí, déjenlo tranquilo. No importa que esté el hijo del diablo ahí adentro. Si hay sangre, me dijeron que no ponga la mano. Si hay sangre, déjenlo. Si no, desbaraten todo. Entonces, mis amados,
Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. La realidad que usted es en el ser, ese que usted es, usted lo es en todas las áreas. En todas. Usted me puede engañar a mí un día aquí, o yo lo puedo engañar a usted un día. Pero la realidad de lo que somos, siempre sale en evidencia. Siempre sale en evidencia. Conclusiones. Todo lo creado fue traído a la existencia para estar sujeto a aquel que tiene un propósito en específico, su propósito eterno. Como la madera y el martillo están sujetos al carpintero para su obra, así fueron creadas todas las cosas para estar sujetas al Hijo para el cumplimiento de su obra. Otro punto que quiero resaltar: cuando el propósito eterno no es la plataforma, las paredes y el techo de nuestro entendimiento, entonces todo corre peligro de ser víctima de la desviación de los recursos, lo que hemos calificado corrupción. En la medida en la que todo nuestro ser es trasladado de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, nuestras oraciones estarán revestidas de precisión. La precisión de nuestra oración, la precisión en nuestra oración es el resultado de la transformación de todo nuestro ser, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de la injusticia a la justicia, de la ignorancia al entendimiento del propósito eterno de Dios. Y termino con esto: la oración con precisión es una expresión de la vida del Espíritu impartida en nosotros. Producimos en todas las direcciones de la vida desde la realidad de nuestro ser. Usted opera desde la muerte, sus oraciones estarán permeadas de esa realidad. Si la vida de Dios opera en usted, esta será la expresión que se verá en todas las áreas del ser. O estamos en Adán o estamos en Cristo. No hay un tercer camino. No existe un tercer camino. Y mi oración es que Dios nos pueda alumbrar en el entendimiento, porque solamente de esa forma todas las cosas conforme a aquel que las predestinó serán reunidas en Cristo. ¿Por qué usted cree que Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo? Cristo es una especie de caja fuerte donde no entra la polilla, donde la corrupción no permea. El tema está que hay áreas de su entendimiento que quieren seguir coqueteando con el sistema. Y a usted lo sacaron de Egipto, lo sacaron, pero como dice Esteban, ustedes salieron de Egipto, pero Egipto muchas veces no ha salido de nosotros. A veces no ha salido y nos engañamos a nosotros mismos, nos ponemos tranquilizadores de conciencia. Pero permítame decirles a ustedes que esto es de vida o muerte, entenderlo, porque en juego está todo lo que usted ama. Bendiciones.